Ya, buenas noches con todos los que puedan pasar a ver este video. Buenas noches Héctor, buenas noches César. Vamos a comenzar con nuestros debates que están relacionados o están basados en los artículos que escribe César Hildebrand en su revista que sale todos los viernes. Esta vez vamos a discutir el artículo que se llama esperen, voy a buscar resetear el Perú. En general, como ya ustedes, si es que han visto otros videos o si es que no, les puedo contar ahora, nosotros damos opiniones que no están ligadas a algún partido o algún pensamiento político o alguna ideología. Y tampoco creemos a ciencia cierta o a ciegas todo lo que dice Hildebrand. Lo vemos críticamente, pero damos también nuestras opiniones. Dicho esto, como siempre, me parece que los artículos de César Hildebrand son bien escritos, son fáciles, bueno, a veces no son tan fáciles de leer, pero siempre se puede aprender algo. Y lo que me pareció este artículo en general es un sentimiento bien profundo respecto a lo que está pasando en Perú, ¿no? Una preocupación seria de César Hildebrand comentando lo que está pasando. Un video anterior a este habíamos hablado sobre algunos candidatos y sobre las elecciones, pero en este artículo trata de profundizar un poco más y trata de dar una opción, una propuesta de solución, ya que según el artículo anterior las cosas están mal y el futuro no es nada prometedor. Algunas opiniones que tengo más puntualmente respecto al artículo son, por ejemplo, que la mayoría de gente no está informada o está poco informada según las estadísticas que se han visto hasta ahora. Y por eso, si es que la mayoría de gente ha visto las encuestas, hay un gran porcentaje de gente que todavía no se decide. Entonces, este es un problema para algunos partidos, pero también indica de que la gente ya no confía en los políticos. Y bien merecido porque a través de la historia, a través de todas las noticias que están sucediendo, a través de todos los políticos que se están presentando ahora, los congresistas o los vicepresidentes, todos tienen algún error o alguna denuncia, están implicados en corrupción, se sabe que por algunas denuncias presuntamente forman parte de mafias y eso es impresionante. A pesar de que prometen que van a solucionar los problemas del Perú, no tienen algo así como la responsabilidad moral o la autoridad moral, ¿no? Para tratar de solucionar las cosas. Y lo malo de esto, de que la gente esté poco informada o no quiera saber nada, es que no nos va a llevar a que la gente se involucre. Y un paso para que las cosas comiencen a solucionarse o al menos se pueda hacer algo, por ejemplo, reclamar es que la gente se involucre, ¿no? Pero a mí me parece que el hartazgo siempre lleva en primera instancia a que la gente no quiera saber nada, ¿no? Y uno puede escuchar la frase típica de nada va a cambiar porque todos son corruptos. Y ya es muy conocido en nuestro país que año tras año sucede lo mismo y esto parece un sueño recurrente, ¿no? Ya nosotros habíamos comentado que nos refleja prácticamente lo que hemos leído en distintos libros, incluso el último, de La invención de Morel, un sentimiento de que las cosas se repiten y se vuelven a repetir porque los mismos políticos que están incrustados en el gobierno siguen presentándose y si es que no son unos, son otros que son muy parecidos a ellos, ¿no? Tenemos el caso muy puntual del partido fujimorista y ahora tenemos a Hernando de Soto por un lado y tenemos a Rafael López de Aliaga. Entre los tres son muy parecidos, tienen opiniones e ideologías muy cercanas, pero sin embargo ahí los vemos presentándose en las elecciones. Quería terminar esta parte, esa primera intervención, comentando de que César Hildebrand también dice que se le puede echar la culpa a la implosión cívica, cultural, moral y social
que tenemos en Perú. Y bueno, es muy conocido de que, y también lo menciona en el artículo, de que estamos mal en educación, de que por la pandemia hemos descubierto o redescubierto a nivel de todos, de todo el Perú y de la opinión pública, de que la salud estamos recontra mal, porque desde antes ya se sabía, todo el mundo siempre se queja. Incluso esta semana han habido varios paros, pero un paro de transporte, ¿no? También otro tema en el que se viene arrastrando bastante tiempo un problema, ¿no? Un problema social. Y bueno, hasta ahí nada más quiero dejar mis opiniones y los dejo con mi compañero para que continúe. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos, Javier, Héctor, y para todos los que tienen la oportunidad de ver el video. Vamos a continuar, pues, como decía Javier, con el análisis de la columna de César Hildebrand, que sale todos los días viernes. En este caso, en la columna Matices, Resetear el Perú. Lo que podemos rescatar desde un inicio es, por un lado, un pesimismo, ¿no?, de César Hildebrand con respecto a la sociedad peruana y a la actualidad, pero, como ya en columnas pasadas, demuestra al final precisamente de la columna un ánimo de que no todo está perdido, de que todavía hay posibilidades, de que todavía se puede hacer algo por cambiar este país o alguna circunstancia que analiza. En este caso también da dos propuestas al final de la columna que él cree que son las que deberían tomarse en consideración. Obviamente son unas propuestas que pueden ser debatidas y que ahora vamos a también exponerlas. Iniciando la columna, Hildebrand nos dice que el 64% de los ciudadanos que van a votar en abril dicen estar poco informados. El 27.9% admite nada informados. Con eso podemos ver que no solo es culpa del Estado, culpa del gobierno para ser más precisos, que la situación de la educación en el Perú y de la cultura estén por los suelos, sino que es una cuestión dialéctica, como hemos venido conversando en otras oportunidades. El gobierno hace muy poco por elevar el nivel cultural de la ciudadanía, de la población. Con esto hace que la gente no tenga una capacidad de poder afrontar ciertos problemas, como los temas políticos, por ejemplo. Si no conocemos de historia, si no se tienen cursos de educación cívica, de filosofía, de humanidades, es muy complicado afrontar la situación. Si no se tiene esta educación desde los colegios, desde los institutos, universidades, centros culturales que no existen, centros comunales que tampoco existen, bibliotecas populares que no existen, bibliotecas barriales que tampoco existen, como deberían en cantidad. Entonces, el gobierno no hace difusión de estos temas, no hace difusión de estos temas que la población necesitaría para poder afrontar ciertos debates mayores como los debates políticos. Pero también la población no hace nada por tratar de conquistar estos puntos, ¿no?, de llegar a un grado de cultura mayor, un grado de educación mayor, un grado no solo de educación en el sentido institucionalizado, sino en el tema familiar, las conversaciones, las lecturas, los debates. No hay ese afán de poder conocer más o de poder involucrarse con la cuestión política en este caso. Entonces es una cuestión dialéctica. El gobierno no desarrolla estos planes, la gente tampoco lo quiere desarrollar, por tanto no está preocupada en lo que hace el gobierno tampoco se preocupa y seguimos en ese círculo, ¿no? Entonces se va alimentando esta problemática social. Entonces tiene que partir de algún lado la pila se tiene que romper. O bien el gobierno tiene que producir mayores esfuerzos para gestionar el tema cultural, el tema de la educación en la ciudadanía, o se va a romper por el otro lado. La sociedad civil tiene que organizarse de alguna manera en los barrios, en las escuelas, en las universidades. El tema de la difusión de la cultura, de los debates,
tiene que empezar. Esto tiene también una crítica directa con las universidades, ¿no? Las universidades han perdido su capacidad de involucrarse con la población, algo que se hacía en los años 60, los años 70. Las universidades eran el nexo más o menos entre la cultura oficial, la cultura institucionalizada dentro de las universidades y también parte de la contracultura, eran el nexo entre esta cultura y contracultura y la sociedad civil, ¿no? Eran mediante la difusión de sus revistas, mediante radios, mediante programas, intervenciones en los barrios, cosa que ya no se hace, ¿no? Las universidades han quedado despojadas de ese tema social y se han involucrado más en el tema mercantil, de cuánto voy a estudiar para cuánto voy a ganar luego. Entonces, el tema de la universidad ha quedado totalmente relegada y eso tiene que ser nuevamente puesto en valor por el gobierno y solicitado y exigido por la población, porque la población es la que paga los impuestos con lo que se mantienen las universidades públicas, ¿no? Es así. Los que hemos estudiado en una universidad pública, hemos estudiado con los impuestos de la población, porque al final los montos que nos cobraban eran muy bajos, ¿no? Eran poquitísimos por un derecho que hemos adquirido a través de los exámenes de admisión, ¿no? Pero no hay ese compromiso, ¿no? Y no se ha visto. Entonces, mi primera intervención era con respecto a eso, a que los ciudadanos que van a votar están poco informados. Están poco informados porque ellos mismos no buscan información y también porque el gobierno y el Estado, como política de Estado, tampoco ha generado a través de los años que la población tenga este interés en cuanto a la participación política. Un punto más que he podido rescatar es que otra vez las críticas de César Hildebrand van a las críticas que van al fondo de la sociedad peruana, ¿no? ¿Qué somos en realidad? Somos un simulacro de democracia, dice él, ¿no? Somos algo así como un intento de democracia, un intento de Estado. Somos unos clanes que están en realidad en pugna, dice César Hildebrand, y eso sí lo comparto a cabalidad, ¿no? Somos pequeños grupos, pequeños clanes que están en lucha de poder, en lucha por tratar de subsistir otros y otros por tratar de mantener sus privilegios. No se ha podido hacer en 200 años una nación, ¿no? Con las diferentes características de los sectores de la sociedad. No se ha podido construir una nación. No podemos hablar que el Perú es realmente un Estado, ¿no? En el que todos se sientan parte de una colectividad. No se ha podido hacer. No solo tiene que ver con una imposibilidad, que ya alguna vez me he mencionado, una imposibilidad casi filosófica en cuanto a sentirnos igual a otro. Es muy complicado que una persona en Lima pueda sentirse semejante a una persona que vive en Iquitos, o una persona que vive en Iquitos con una que vive en Puno, una que vive en Puno con una que vive en Huancayo, una que vive en Huancayo con una que vive en Talara. Es muy complicado, pero esto lo pasa en general muchos territorios. Rusia, por ejemplo, que es gigantesca, también ha pasado eso. En China, no sé, podemos ver grandes extensiones de países con grandes extensiones territoriales que tienen gran cantidad de naciones dentro, de pueblos que son distintos, pero el objetivo del Estado precisamente es eso, es tratar de que todos se sientan parte de algo con un objetivo en común. Y ese objetivo en común no ha calado en el Estado peruano, no en la ciudadanía, en los miembros de la población. Cada uno va a la suya, cada uno va con sus propios intereses y a tratar de subsistir. Todos quieren vivir de la mejor manera y esa es la lucha diaria. Si yo necesito conseguir algo, voy a pasar sobre el otro, como sea para conseguirlo. Es la lucha del más fuerte, ¿no? Es uno contra otro. En este país no hay una cuestión de solidaridad. La solidaridad se da solo en desastres naturales, en una teletón. En la pandemia se ha visto que ha quedado al desnudo que al inicio de la pandemia la gente fue la más egoísta que pudo haber. Iban a los supermercados, compraban papel higiénico, comenzaban a acaparar, las clínicas comenzaban a vender, a cobrar precios excesivos, las farmacias también. O sea, no hay un sentido de unidad en el Estado peruano, ¿no? Yo creo que dejaría eso por ahora y luego continuaría en otra intervención. Le doy pase a Héctor.
Gracias. Un saludo para Javier, para César, para las personas que nos puedan estar viendo en este momento. Y sí, pues sí, estas son las cuestiones pues, que nos deja Hildebrand pues, en esta columna que ha hecho esta semana, ¿no? Eh, Estos datos que ha dado pues, son bastante alarmantes, ¿no? Con el primer dato que empieza, ¿no? Con estos porcentajes de 64% poco informado y 27,9% nada informado. Eh, Cualquiera pues que leyera esto y viese pues de que hay, haciendo las sumas, pues más de un 90% de personas que o están poco informadas o nada informadas, pensaría que en las encuestas entonces, pues un candidato tiene pues 3%, el otro 2%, el otro 1%, el otro 0,1%, ¿no? Porque supuestamente pues el poco informado o no informado no va a elegir a nadie, pero no pasa eso, sino de que hay un 13% que lo tiene Lescano, de ahí 11% creo que Forsyth, y de ahí 9% Keiko, algo más o menos parecido. Entonces ahí se nota de que incluso las personas que apoyan a un político, hay una alta probabilidad que esté poco informado acerca de este político o nada informado acerca de este político, pero sin embargo le dan su voto. Entonces ahí hay una especie de contradicción, un problema, ¿no? Muchas veces pues hay mucha gente que llega a votar por una cuestión de inercia, ¿no? De una cuestión, por una especie de obligación o costumbre, y terminan diciendo voté por tal persona porque me gusta su sonrisa y ese tipo de cosas que existen en la realidad lamentablemente, ¿no? Por otro lado también creo que César Hildebrand describe bien al Perú, ¿no? Cuando dice pues que es un país pues de intereses anárquicos, ¿no? Un archipiélago descosido, dice, ¿no? En los que los gobiernos de turno ven pues al país como un botín, ¿no? Un botín para repartírselo entre ellos, que es un gran problema que se viene acarreando de siempre en realidad, ¿no? Es un país que ha nacido pues traumado, ¿no? Un país que en realidad nació así, nació traumado. Y que las secuelas de esto las vivimos hoy día, ¿no? Después de 200 años en teoría república, ¿no? También César Hildebrand, por ejemplo, dice, no somos un país, no somos una nación, ¿no? Eso me hace recordar, por ejemplo, lo que una vez dijo Nicolás Yerovi, es el caricaturista, ¿no? Dijo, no, el problema de Perú no es que sea una mala sociedad, el problema es que no hay sociedad, ¿no? Porque una sociedad pues implica ser socios. Y acá nadie es socio de nadie, ¿no? Acá nadie es socio de nadie. Acá, como bien decía César, hay pues intereses, el egoísmo, el interés propio, tanto por parte del ciudadano común de a pie, como el ejemplo que pone César de comprar el papel higiénico, lo que pasó en pandemia, como los funcionarios públicos que también demuestran su egoísmo todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso nos remite a lo que dijo César acerca de esta relación dialéctica, ¿no? Que estas dos partes, ¿no? Gobierno y ciudadanía, pues es como que se influencian mutuamente, ¿no? Entonces se hace un círculo infinito. Hay eso, después también hay un problema porque este panorama hace de que los debates de candidatos al final terminen siendo una suerte de teatro, ¿no? Una suerte de teatro, una ficción montada, parece, estos debates, porque los debates políticos creo que son interesantes cuando realmente es una sociedad que está bien informada y todo, y los funcionarios públicos demuestran que en verdad tienen ideas para resolver algún problema, y ahí viene el debate, cuando dicen, no, yo creo que este problema se resuelve así, y el otro candidato dice, me parece que este problema se resuelve así,
Si me eligen a mí lo resolvería así, así, pero todo que sea verdad, ¿no? Están diciendo la verdad y en verdad cuando llegan lo resuelven como habían dicho que lo iban a resolver y la mayoría pues llegó al poder él porque la mayoría dijo, no, lo que está diciendo el candidato A creo que es la manera. La mayoría decidió así y ya, y el pata fue y lo hizo como lo hizo. Eso sí es algo serio y ahí sí da ganas de verlo, da ganas de escuchar al candidato. Pero lo que hacen acá es propuestas que nunca, digamos, no son cumplidas después, ¿no? Dicen algo solamente, lo que yo veo es que se apropian de un discurso a ver si pega más, ¿no? Pero en el fondo se nota que todos estos candidatos lo que quieren es poder, nada más, ¿no? Solo quieren poder. Y, y entonces hacen toda esta ficción, todo este teatro, y por eso aparecen diferentes máscaras, ¿no? Máscaras que yo soy derecha, yo soy izquierda, yo soy centro, yo soy tal, pero es una cuestión de marketing para agarrar adeptos, votos, pero cuando llegan al poder se olvidan de todo aquello y solamente ven sus intereses personales, ¿no? Entonces ya eso hace que los debates de candidatos en verdad sean una broma, un chiste, una ficción. Y ese sería un problema, ¿no? Eso se hace, digamos, creo que la columna de Hildebrand nos lleva a pensar en esta ficción que existe, ¿no? De que a lo mejor Hildebrand no utiliza la palabra ficción, pero digamos que se puede inferir, acaso tal vez se puede inferir de la columna que lo que te está diciendo Hildebrand es que todo esto es una ficción, ¿no? Y bueno, ya dejaría para mi próxima intervención los otros aspectos que puedo encontrar. Le paso a Javier la intervención. Y para continuar, quería mencionar algunas críticas en las que estoy de acuerdo con César y Héctor. Y quería, por ejemplo, comentar lo de la educación, que nuestra educación está basada prácticamente en aprender para trabajar, ¿no? O supuestamente en algunos lugares aprendemos para supuestamente poner una empresa o ser emprendedor, ¿no? Que está bastante de moda esta palabra. Prácticamente nuestro sistema de enseñanza en el colegio y en algunas universidades está arrastrando dogmas religiosos y la forma en cómo nos educan en nuestra casa o las opiniones que tenemos con algunos familiares arrastran miedos heredados. Por ejemplo, cuando se habla de izquierda y derecha, hay mucha gente que cree que la derecha va a dar trabajo porque apoya a la empresa y cree que la izquierda son los criminales, son los terrucos, y apenas alguien critica, dice, oh, el gobierno está mal, dicen, ah, entonces eres rojo, o apenas tú dices, la educación debería de cambiar también. O sea, hay un montón de gente que identifica rápidamente con algo que sucedió en el Perú que no tiene nada que ver, pero es porque lo siguen repitiendo, no son miedos heredados, que incluso infundados en la época actual, ¿no? Porque el terrorismo, bueno, ya no hay una organización armada que quiere tomar el poder en este momento. La única organización armada, y la menciona Hildebrand también aquí, se encuentra en el Brain, que prácticamente es un territorio libre, y pareciera un arreglo, porque a cada rato hay bastantes enfrentamientos entre militares y gente que pertenece a esta alianza del narcotráfico, y hay enfrentamientos y nunca se soluciona, y ya llevamos años con la misma situación. Y se ha escuchado de algunos periodistas o algunas noticias que existen mafias que están incrustadas incluso en el sistema judicial. O sea, estamos hablando de jueces, abogados implicados en estas mafias. Obviamente nada se puede mostrar todavía, y además de que este tema es bien complicado, bien difícil de tocar porque implica incluso perder la vida, ¿no? Esta gente tiene tanto poder que no se sabe hasta dónde pueden ser capaces de llegar. Un ejemplo es lo que se ha escuchado de los cuellos blancos. Pero luego también tenemos incrustados algunos sentimientos como el sentimiento del champazo, ¿no? O como diría algún youtuber conocido como el Kakash, el ya que chucha.
porque prácticamente las medidas que estamos viendo, que por ejemplo da el gobierno relacionadas a la pandemia, son al champazo, o sea, no se toma en cuenta los estudios que están habiendo y los indicadores que dicen que todavía la situación de la pandemia es grave. O, por ejemplo, lo de los bonos, también no hay una organización adecuada. O lo que está viendo de las vacunas, tampoco. O sea, todo es hecho al champazo y eso es lo que hace el gobierno. Y lamentablemente la gente adopta esa forma de actuar y también actúan de la misma forma. Y lo mismo pasa con sentimientos como el de la viveza, la criollada, que son situaciones o sentimientos que alimentan el que el Perú esté como esté, ¿no? La idea de ganar dinero fácil, de saltarse la cola, a pesar de que nuestros políticos tienen el poder de cambiar las cosas, nos dicen a nosotros que somos culpables y que podemos solucionarlo en las elecciones, votando. Pero lamentablemente, como ya hemos repetido, no estamos listos ni siquiera para votar por alguien adecuado y ni siquiera hay opción, ¿no? Según lo que dice Hildebrand, yo puedo agregar algunas cosas como que los políticos deberían ponerse de acuerdo, debatir alturadamente y justificar sus propuestas de alguna manera con estudios científicos o con artículos y debatir no propuestas vacías o promesas que quién sabe van a cumplir, sino educar a la gente para que los entienda. Por otro lado, Hildebrand también dice de que una de las soluciones que mencionó César es de que los políticos deberían de responder a una exigencia de la gente, incluso deberían tener un compromiso casi notarial, ¿no? Que sería lo ideal, que la gente les exija que cumplan lo que prometen, al menos, ¿no? Y toda esta situación me hace recordar sobre todo la situación de estos partidos políticos que se están peleando por gobernar, me hace recordar a la palabra de que el vivo vive el sonso y el sonso es su trabajo, ¿no? Prácticamente es lo que sucede con todo el Perú, ¿no? La gente se mata trabajando y los que ganan son los que están en el poder y los que están detrás de ellos, ¿no? Luego también quería comentar acerca de esto de la Federación de Egoísmos Irreconciliables que menciona Hildebrand y también han mencionado un poco César y Héctor. Existen mafias, como ya mencioné, existen grupos de poder, las empresas quieren ganar a como dé lugar, los partidos también quieren ganar votos a como dé lugar, prometen o dicen lo que la gente quiere escuchar, hacen cosas recontra extrañas, como lo que acabamos de ver de Rafael López Aliaga haciendo alianzas con una facción del partido o del grupo etnocacerista. Es recontra alucinante, ¿no? En primera instancia, pero cuando uno ya trata de entenderlo, parece que son lo mismo porque los dos tienen sentimientos fascistas, sentimientos incluso xenofóbicos, un patriotismo extremo, ¿no? Y un ejemplo de que las empresas quieren ganar y que está muy, muy en boga ahora es el tema del oxígeno. Y lo que quería mencionar respecto a todo esto es que lamentablemente el Perú es un reflejo de lo que pasa en todo el mundo, porque ahora, sobre todo en la pandemia, se ha podido saber de que no solamente pasa en Perú, existe mercado negro de vacunas en distintos lugares, y eso que las vacunas son escasas. O sea, hay un montón de empresas o laboratorios que están fabricando vacunas que no se dan abasto. Y aún con esto existe mercado negro. Aquí en Perú todavía, porque no llegan, ¿no? Pero si es que hubieran llegado, de seguro también existiría, ¿no? Entonces, con esto respondemos a una lógica mundial, por así decirlo. Solo somos un reflejo de lo que necesitan otros países de nosotros, de un país rico en materia prima, por así decirlo, pero bastante manejable, ¿no? Por su misma gente y por los mismos políticos, ¿no? También menciona la democracia, Hildebrand, ¿no? Dice que somos una democracia en simulacro, como dijo César, ¿no? Pero yo quería comentar aquí de que
La democracia prácticamente es un sueño, ¿no? Un sueño heredado de los burgueses que lucharon en la Revolución Francesa y más cercano a nosotros desde la independencia de Perú. Porque la democracia supuestamente va a ser o debería ser un lugar en donde todos podemos participar, pero lamentablemente seguimos parecido a como estábamos en la colonia o en el virreinato, en donde los poderosos siguen siendo poderosos y los pobres cada vez se vuelven más pobres. No hay una salida, ¿no? Y esto de la democracia no solamente lo venden los partidos de izquierda, también los de derecha, a su mismo modo, pero el resultado es el mismo. Y bueno, solamente comentar las soluciones que aquí nos da César Hildebrand, aparte de la que yo dije del compromiso, también dice que debería haber una tregua partidaria, ¿no? Y esto lo relaciono con lo que dije, de que deberían, los políticos que tenemos idealmente, deberían ser gente preparada, gente que en vez de estar insultándose, en vez de estarle diciendo chancho a uno, o correcaminos a otro, o tú eres roja. En vez de eso deberían de dar propuestas no solamente vacías, sino justificadas y educar a la gente, ¿no? Lamentablemente no, ni siquiera queremos educarnos, por así decirlo, ¿no? Y esto no responde a una ideología, responde a una respuesta de algo que se necesita simplemente por sobrevivencia. Porque prácticamente lo que se nos viene, y también lo menciona Hildebrand, no es nada prometedor. Un congreso que es un fiel reflejo de lo que es este congreso que ya hemos visto. Han habido varios presidentes, varias vacancias, han habido muertos, y bueno, prácticamente hay que prepararnos nada más, porque los candidatos que se vienen prácticamente van a estar en la cuerda floja y el congreso va a ser lo mismo. Entonces hay que prepararnos, sobre todo los que no estamos muy de acuerdo, porque lamentablemente vamos a tener que vivir cosas parecidas a lo que hemos vivido con las marchas. Esperemos que no sea tan grave y de que nos preparemos lo suficiente como para que no muera gente, que es lo que más da pena, porque son jóvenes, son gente como nosotros, cuando éramos estudiantes o quizás en nuestra misma edad, quizás nosotros mismos nos sumamos por la misma desesperación, y es lamentable que haya gente que pierda la vida de esta forma, ¿no? Ni siquiera es un ratero, un criminal, ¿no? Son políticos, son supuestamente gente que trabaja para nosotros, que manda a otros que también trabajan para nosotros, la policía, para matarnos por un determinado problema. Entonces, lo último, antes de terminar con mi participación, es puntualmente lo que dice César Hildebrand acerca de un socialismo que debería ser el futuro, verde, humanista, ancho y de todos, ¿no? Me parece muy acertado de alguna manera, aunque habría que hablar bien o definir un poco acerca de este socialismo que ya está demasiado manoseado, ¿no? La gente piensa que socialismo es Cuba, es Venezuela, cuando en realidad la primera idea de socialismo, de comunismo, era que la gente viva en meritocracia prácticamente, ¿no? Que la gente haga respecto a lo que puede y que reciba respecto a lo que hace, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Y que la gente esté organizada. Y definitivamente necesitamos que tomen cartas serias sobre nuestro planeta y sobre la gente, que es en donde todos estamos parados, ¿no? Todos estamos parados en los que trabajan más que todo el mundo, y en este planeta que se está que cae a pedazos también por políticos como estos que están regados por todo el mundo, que solo ven su conveniencia. Bueno, hasta aquí lo dejo y los dejo con César para que continúe con sus opiniones. Yo creo que las opiniones que ha tenido Javier las comparto en su totalidad, ¿no? Son las ideas que hemos venido conversando también con Héctor en otras reuniones. Me parece que sí, que el tema también pasa porque venimos siendo en 200 años, no hemos, o sea, es una crítica también nuestra, ¿no? Porque no solo es la casta política, no solo es echar la culpa al Estado, sino todos, como parte de una sociedad, no hemos sido capaces de organizarnos. ¿Qué hacer ahora? ¿No? ¿Qué hacer para enfrentar ahora esos años que vienen? Es una expectativa desértica, ¿no? Árida. No hay al final del túnel, como dice Gibran, la luz está muy lejos, ¿no? Todavía todo se ve oscuro.
no hay un puerto donde llegar o donde arribar, ¿no? El problema está en que el Estado peruano ha desaprovechado oportunidades, hemos desaprovechado oportunidades, no hemos podido enfrentar el tema del Brain, por ejemplo, que es un problema no solo, como se podría entender, un tema que se resume al valle del río Apurímac en el sur y centro del Perú, sino que el tema del narcotráfico es transversal a todo el Estado. No solo es que producen droga y la droga la consumen en las ciudades, sino que esta droga tiene que ser, el dinero que produce la droga tiene que ser limpiado, tiene que ser lavado. Entonces, por allí el Estado se está corrompiendo cada vez más, está transformándose en un narcoestado. Veamos lo que pasa en México, ¿no? Entonces, o lo que pasó en Colombia y sigue aún sucediendo. Entonces, son temas que no se están viendo al nivel político, y que los debates políticos, como se mencionaba, son que el chancho que el correcaminos el otro, que la terruca, que la roja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un consenso. Otro punto que yo quería mencionar es el alejamiento de la gente decente de la política. La política siempre está infestada, pues, de corruptos. Eso sí, es innegable, ¿no? Donde hay un tema de dinero, siempre va a haber un pillo, ¿no? Pero si vemos a través de la historia, la gente decente participaba en política, militaba en partidos políticos, y dentro de esos partidos había gente decente, fuera que sea prista, que puede ser una ideología criticable, ¿no? Pero era gente decente. Veamos ciertos casos, ¿no? Por más que yo pueda tener críticas a Haya de la Torre, nadie pues puede decirle que Haya de la Torre pues murió pues en Gran Palacio, pues murió ni con un sueldo fijo, pues, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, a pesar de que uno pueda ser crítico a un partido político, son cosas que te dan a resaltar una dignidad, ¿no? del trabajo político. Por otro lado, en Barrantes, en la izquierda también, con un Volkswagen todo viejo, ¿no? O sea, la política como una cuestión de servicio, ¿no? Ya, bueno, otros pueden poner a Belaúnde, etcétera, ¿no? No sé, pues Luis Alberto Sánchez, etcétera, ¿no? Cada quien verá desde el plano de vista de su partido político. Pero era gente que tenía vocación de servicio, ¿no? Que estaba en la política por una cuestión de dignificar la vida de los demás, de tratar de hacer menos angustiosa la vida de los que menos tienen, porque al final ese es el objetivo. El objetivo no es que los ricos sean más ricos, porque ya son ricos, ¿no? O sea, ese no es el objetivo. El objetivo, bueno, es que ellos mantengan sus propiedades, nadie se les va a quitar, ¿no? A pesar de que, como hemos dicho en otras oportunidades, habría que seguir el hilo, ¿no? Hacia el pasado para ver cómo consiguieron la acumulación originaria de sus empresas, ¿no? Que se pueden ir hasta las encomiendas, hasta los encomenderos llegados de España y en la colonia, en el virreinato. Pero lo que sí, el problema está en que los pobres no sean más pobres y que ellos tengan movilidad social. Eso sería el objetivo de un Estado medianamente, pues, decente, ¿no? Pero no se hace, no se ha hecho. ¿Y esto genera qué? Genera odios, genera rencores, genera violencia. Ya hemos sufrido en los años 80, y el tema de la violencia interna, como se menciona aquí también en la columna de Hildebrand, no son unos locos que se levantaron en armas nada más. Hay que entenderlo de una manera más profunda, y para eso hay estudios que se han realizado. Entonces, el Estado tiene que aprender de eso, no solo el Estado, sino la sociedad peruana tiene que aprender de esa experiencia nefasta que ha tenido el Perú en los años 80 y los años 90. Entonces, si no aprendemos, estamos condenados a caer en los mismos errores, a caer en la violencia extrema, no solo de la izquierda, sino también de la derecha. Vemos ahora un partido político que propone cosas, pues, francamente medievales, ¿no? Como el partido del señor López Aliaga. Otro punto que quería mencionar era el tema de la intelectualidad. No solo la gente decente se ha alejado de la política, sino que la intelectualidad peruana se ha alejado de la política. Escritores, periodistas, filósofos, científicos, que podrían haber participado en los años 70 y en los años 80 en política, ahora ya no lo hacen. No solo porque se tiene la impresión de que la política es sucia, la política es vil, la política es corrupta,
no hay una participación activa de la intelectualidad peruana. La intelectualidad peruana está en otros debates, ¿no? En debates lingüísticos, en debates filosóficos, en la inmortalidad del mosquito, ¿no? Como se mencionaba en son de burla, ¿no? En ese tema, que no está mal. No está mal investigar sobre la inmortalidad del mosquito. Todo tema es debatible dentro de las universidades y los claustros universitarios, pero la intelectualidad también tiene una responsabilidad hacia afuera, una participación de propuestas. Ahora la política tiene a los intelectuales a su servicio, a los intelectuales de estándar medio hacia abajo. ¿Y quiénes son estos? Son administradores, economistas, historiadores, sociólogos, que trabajan de asesores, ¿no? Esos son los conocidos como asesores. O sea, ya no son los intelectuales que son parte de un partido político y son la cara visible del partido político, ¿no? Que se come el pleito y está ahí al frente dando la cara. No, ahora ellos son asesores de los que dan la cara. O sea, los intelectuales son los que le ponen la palabra para que ellos digan, pero no deciden nada. El que decide es el político, que en general es un corrupto. Él es el que decide, y sus asesores están atrás, ¿para qué? Para hacer los planes de trabajo, para hacer los proyectos de ley, para redactarle, para decirle qué tiene que decir en el discurso, etc. Entonces la intelectualidad peruana ha perdido mucho ahí, en participación política. Los intelectuales no tienen una participación, o cada vez ha venido en descenso la participación de la intelectualidad en el Perú. Y eso no quiere decir que los intelectuales van a salvar al Perú, sino que los intelectuales son un sector de la sociedad nada más, es un pequeño sector, pero que tiene que cumplir un papel. Precisamente para eso están, ¿no? Para eso están los intelectuales, para cumplir un determinado papel, así como lo cumplen otros sectores como los obreros, como los campesinos, que también cumplen funciones dentro de la sociedad. Y ninguna es más importante que otra, porque también ha habido propuestas en que los que están más preparados sean los que conduzcan el Perú. Y cuando se habla de gente más preparada, siempre se tiende a relacionar con la gente que está en la universidad, la gente que tiene un magíster, un doctorado, la gente que tiene 2 carreras profesionales. Ellos son los encargados de conducir el Perú. Eso es falso, ¿no? Vemos lo que Gabriel mencionaba, los cuellos blancos. Vemos cuántos abogados con tantos diplomas están metidos hasta el tuétano en la corrupción. Y no tiene nada que ver con el tema profesional, porque son profesionales, tienen hasta doctorado y son los más corruptos. Entonces no podemos hacer absolutos, ¿no? Gente preparada universitaria, no. Puede ser gente autodidacta, que nunca ha pisado un colegio ni una universidad, pero es gente preparada así porque se ha dado el trabajo de conocer un determinado campo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el tema de las universidades, si es que alguien quiere hacer esa crítica a lo que estoy mencionando con el tema de la intelectualidad, que solo tiene una parte de la carga de resolver este problema, pero todos los actores de la sociedad tienen que participar. Otra cosa más que quería mencionar era el capitalismo que menciona Hildebrand, ¿no? El capitalismo no puede ser esta selva impía. Esa es una falla que le he encontrado a Hildebrand. Yo creo que el capitalismo viene ya cargado dentro de sí con este chip de la lucha entre la gente, ¿no? El capitalismo es de por sí insolidario, es la lucha del más fuerte para conseguir lo que él quiere. Es evidente, entre 2 empresas, una empresa nunca va a colaborar con la otra, tiene que vencerla si es del mismo rubro. ¿Para qué? Para quedarse con su mercado. Es natural, es consustancial al capitalismo la lucha encarnizada entre estos sectores, ¿no? de empresarios y también en trabajadores. 2 personas que no tienen trabajo y hay un solo puesto de trabajo, se van a matar por conseguir ese puesto de trabajo, porque tienen familia, porque tienen hijos, porque tienen deudas. Entonces, el capitalismo hace esto, genera este tema de disputa y de confrontación para ver quién logra obtener mayores beneficios de la sociedad. Lo que el Estado debería tratar de hacer es regular el salvajismo que nos da el capitalismo, que es, al fin y al cabo, el pacto social, ¿no? que también se menciona, el contrato social, que es el bien común. Aspirar al bien común es lo que tiene que regular el Estado, no solo el beneficio de un solo sector. Otra cosa que quería mencionar es que Hildebrand habla de 2 temas aquí, ¿no? 2 temas históricos como conceptos, el capitalismo y el socialismo.
habla de este capitalismo salvaje y por otro lado propone que el socialismo sería el camino. Como decía Javier, el socialismo ha sido muy manoseado, hay infinidad de corrientes entre socialistas, comunistas, marxistas, etcétera, que se han planteado. Pero no hay que circunscribir el socialismo a la idea de Marx. Hay que entender que el socialismo es una idea anterior a Marx. Ya vemos el socialismo utópico con Owen, por ejemplo, en Inglaterra, que es mucho antes de Marx. Vemos a Badiou con la rebelión de los iguales. Desde la Revolución Francesa ya hay este sentimiento de sociabilización, de vivir en comunidad, en comunitarismo, que no necesariamente tiene que ver con las ideas de Marx. Es una posición histórica en la humanidad tratar de vivir de una manera más solidaria. Y a eso creo que se refiere Hildebrand con el tema de socialismo, de vivir de manera más solidaria, más que el tema de la lucha de clases, que es un precepto marxista, que la violencia es la partera de la historia, o como diría Mariátegui, la revolución es la gestación dolorosa, el parto sangriento del presente, que es un poco mucho, ¿no? Un poco más violento la posición de José Carlos Mariátegui cuando mencionó este tema. Entonces, eso no necesariamente, eso es el socialismo, ¿no? Para Hildebrand y para la historia de la humanidad. El socialismo es otra cosa, ¿no? Es una cuestión mucho más amplia, que no solo se circunscribe a este pedazo de la historia violenta que por circunstancias históricas se produjo en la historia de la humanidad, por una necesidad histórica, digamos. Yo creo que con eso ya cerraría la intervención por esta columna de César Hildebrand. Listo, gracias. Sí, pues, sí, todos esos temas se pueden pues desglosar, ¿no? De lo que, a partir de lo que ya Hildebrand está escribiendo, ¿no? El mismo Hildebrand pues termina dando algunas propuestas que él mismo considera utópicas, ¿no? Creo que no utiliza esa palabra, si no recuerdo mal, pero da a entender que él mismo sabe, ¿no? Que son propuestas un poco utópicas, un poco difíciles de hacer, pero él mismo dice, ¿no? Prefiero soñar con algo así que silbar un vals, dice, ¿no? Y dentro de estas propuestas utópicas, dice pues esto de que sería pues lo ideal, pues de que hacer una propuesta casi notarial, ¿no? Un juego casi notarial para que los políticos, pues en primer lugar, cumplan con las demandas del pueblo, ¿no? De que los acorralen, los obliguen a cumplir con las demandas del pueblo. Bueno, cosa que pues, sería bastante difícil de realizar, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque los mismos mafiosos no van a permitir de que suceda, ¿no? Y así pues saliera, pues, así soñemos no sé, qué sé yo, un congreso que invente una regla así, una ley así, igual el próximo congreso lo va a derogar, o algo así, ¿no? Y si es que sucediera, ¿no? Pero eso no va a pasar porque a ellos mismos tampoco les conviene, entonces es un problema. Y esto tiene que ver bastante con esto de que al Congreso no le conviene, a los políticos no les conviene tal cosa. Al final es que a ellos no les conviene que el pueblo, digamos, por decirlo de alguna manera, tenga el poder. Es decir, no les conviene la democracia. En verdad, la democracia no les conviene, no les gusta. Sin embargo, siempre en sus entrevistas, en sus respuestas, siempre mencionan a la democracia. Todos mencionan a la democracia, sí, porque la democracia, todos los candidatos, la democracia. Mentira, a ellos no les conviene la democracia. Y esto se puede también enganchar, vincular con la cuestión de que en realidad, digamos, en términos generales, para no profundizar demasiado en el tema, que podría ser un tema para analizarlo tal vez algún día, ¿no? Es que, ¿qué tan democráticas fueron, fueron la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa? ¿Qué tan democráticas fueron en verdad?
hasta incluso, no sé si en teoría llegan a ser democráticas realmente. Hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en la primera constitución de Estados Unidos, creo que, si no me equivoco, ojalá no me equivoque, creo que no aparece la palabra democracia. Si no me estoy equivocando, tal vez tengo mal el dato, pero estoy casi seguro que en algún lugar he llegado a leer, ¿no? Algún artículo que hablaba de ciertas cosas, que en la primera constitución de Estados Unidos no existe la palabra democracia. Y tampoco, pues, de alguna manera, en la Revolución Francesa hablan de fraternidad, ¿no? Y ya eso tiene más o menos que ver con hermandad y una sociedad hermanada, entonces fraternidad. Podría ser, pero de todas formas, al final, lo que devino eso, que digamos que la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa fueron el detonante para que después las repúblicas tomen ese modelo, ¿no? Acabar con el antiguo régimen y que sea una democracia, ¿no? Pero al final devino, y tal vez ni siquiera al final, sino desde el principio fue un discurso que para enmascarar algo, o sea, a lo que me refiero es a esto, tal vez sea de que fue un discurso, esto de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, fueron discursos que supuestamente acababan con el rey, nobleza y pueblo, supuestamente, pero en verdad hacen lo contrario, mantener una nobleza, mantener a un rey y mantener un pueblo pobre, porque al final los que se ven más favorecidos son esta casta de poderosos, ¿no? Que hasta ahora tenemos, ¿no? Como los congresistas. Tranquilamente podemos identificar a los congresistas con tanto dinero y tanto poder que tienen como una especie de nobleza, ¿no? Algo así, con todas sus joyerías y sus carros tan grandes y sus policías y todo esto, ¿no? Con unos caserones en la planicie y todo, son como una nobleza, ¿no? Y el presidente pues como una especie de rey y algo así, o sea, digamos que es como disfrazar algo o pintarlo de otra cosa, pero es un régimen que se mantiene, ¿no? Algo así. Este, También, por ejemplo, si hacemos un paralelo con la democracia original, digamos la ateniense, algo así, era bastante diferente, ¿no? No sé si estaba conversando con Javier un día acerca de esto, me parece, si no me equivoco, que es que, ¿de dónde sale esto de llamar cargo público, ¿no? Porque hasta ahora decimos, ¿no? Que tal persona tiene tal cargo público, o sea, en realidad originalmente es porque lleva una carga, lleva una carga. Digamos, en la democracia original se tiene entendido por documentos, ¿no? Por vestigios de la historia, que son bastante verosímiles, que, digamos, en la democracia ateniense se elegía por azar. No era que elegían a alguien, sino que por azar te tocaba un cargo público. O sea, llevándolo al extremo, tú podías decir, chajal, no me toque, ¿no? Porque ahí vas a tener todo el cargo y si lo hacías mal, toda la asamblea se te iba encima, ¿no? Entonces, eso era tener un cargo público, tenías una responsabilidad sobre los hombros, ¿no? Y como Dios se elegía muchas veces al azar. Entonces, eso es diferente. Pero ahora te empieza de nobleza, de los congresistas y todo, ¿no? Quieren convencerte, ¿no? Como una serpiente para al final tener el poder y olvidarse de ti, ¿no? Entonces ese fenómeno sucede. Entonces es una democracia bien mentirosa, ¿no? Este, y mucho menos va a pasar esto de la tregua partidaria, la tregua política, que como bien dice César, en teoría ya está. Creo que ante la impotencia y la frustración se da a él digamos, la oportunidad de soñar por lo menos y escribirlo. Después quería comentar un poquito más, ojalá no me esté yendo el tiempo tampoco, este, pero así al último nomás, creo que me estoy yendo, puede ser.
pero también quería decir algo acerca de lo que César justo decía también, ¿no? Que hay un alejamiento, pues, de los intelectuales, con respecto a la política, ¿no? Que es algo que sí, pues, lamentablemente sucede y que viene, yo creo que viene a partir de que la política ha sido infestada por la mafia, pues, ¿no? Por esta narcocracia en la que estamos. Entonces ya se ha vuelto digamos, una tierra muy hostil, un lugar muy hostil de personas interesadas, poderosas, que van a tratar de eliminarte, ¿no? Entonces es bastante difícil acceder. Entonces, lamentablemente estamos en manos, pues, de unos mafiosos, en realidad. Y acabar con eso es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado acabar con ese sistema en el que estamos. Tendría que pasar muchas cosas, ¿no? Y hasta incluso traería sangre de por medio, en realidad. Un pueblo que se levante ante la mafia y la narcocracia va a traer una guerra, ¿no? Y y al final, pues, ¿qué pasaría, no? Porque este pueblo enardecido que se enfrenta a la narcocracia, digamos, soñando, y a la mafia, al final, si logran conquistar esto, ¿qué nuevos mafiosos saldrán de ese pueblo que luchó, ¿no? Como lo que hacía, pues, en 1984 el partido, ¿no? Que describía la historia así, ¿no? Ese círculo, ¿no? Entonces, bueno, a esas cosas me lleva a pensar Hilbert y la conversación que estamos teniendo también, ¿no? Y me gustó que termine diciendo, pues, un mundo ancho y de todos, ¿no? Que me hace recordar a ancho y ajeno, ¿no? O sea, también hubiese podido poner un mundo ancho y no ajeno. Ujú. Tal vez hubiese podido hacer eso para que se note más todavía la referencia. Pero bueno, sí, yo terminaría con esto nada más. Creo que sí, ya sería la última intervención. Y igual lo que decimos todas las reuniones. Eh, los que han podido ver el video, rótenlo, difúndanlo. Si tienen alguna crítica, algún aporte, escríbanos. Igual las opiniones nuestras no creemos que son absolutas ni determinantes. Todas las opiniones son rebatibles, pueden ser corregidas, pueden ser superadas. En realidad, es simplemente un inicio para entrar en debates y en polémicas, que es lo interesante, en realidad, en la red pública, en la cosa pública, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos hacer con estos debates. Solo eso, y ya nos veremos en otra oportunidad. Sí, nos vemos. Hasta la próxima. Like, síganos.